Buenas noches tengan, hermanos. Espero que todos estén bien. La enseñanza de hoy dice así: el clero romano y las demás sectas, entre ellos los llamados testigos de Jehová, se oponen al dicho de profetas y apóstoles, y no solo a ellos, entre ellos mismos hay disensión. El apóstol Pablo nos dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, lo cual significa casada con José, su esposa, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. San Mateo 1:18, Lucas 1:26, 27. María estaba casada con José antes de su preñez. Es así que un falso doctor de los testigos de Russell dice que María era descendiente de David, y José, con quien estaba desposada, y antes que María fuese unida a él. Esto lo dice en su libro Sea Dios Veraz, página 34. Este testimonio está pegado a la verdad de la Escritura. Otro falso Cristo de la misma secta está en disensión con el testimonio del apóstol Mateo y de su compañero de secta, y dice que María había sido prometida en matrimonio a José, pero cuando él se enteró de que ella estaba encinta, creyó que ella había tenido relaciones con otro hombre, y por lo tanto consideró no casarse con ella. Sin embargo, cuando Jehová le dijo que había sido mediante su Espíritu Santo, como el niño había sido concebido, José tomó a María como esposa. Esto también lo dice en su libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 59. Sí hay disensión en lo que ellos enseñan con los testimonios del apóstol y entre ellos mismos. Es por eso que no es el Espíritu de Jehová el que está en ellos, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Los testigos de Carlos Tassel Russell dicen: la vida humana perfecta en Jesús se dio para liberar a la humanidad del cautiverio del pecado y de la muerte. Humanidad significa todo ser humano. Esto lo dicen en su libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso, página 61. Otra herejía de estos falsos testigos de Carlos Tassel Russell: Jesucristo no vino a redimir de pecado a la humanidad, no vino a redimir a todo ser humano. Fue enviado por su Padre Jehová a salvar a su pueblo Israel. Isaías 49:5-6. No a todos, solo a las reliquias, los que queden de Israel. Isaías 10:20-22. Romanos 9:27-28. Dios les tiene dada promesa de redención y la está cumpliendo a su pueblo. Está escrito: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Salmo 130. El ángel le dijo a José: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, el cual significa Salvador, porque él sanará a su pueblo de todos sus pecados. San Mateo 1:21. No a la humanidad, no al mundo. El pueblo de Jesucristo es Israel. Él nació de la tribu de Judá. Hebreos 7:14, Ezequiel 34, 30 y 31, Romanos 9:5. Una mujer cananea rogaba a Jesús que le sanase a su hija endemoniada, y Jesús no le hacía caso. Los discípulos le rogaron diciendo: despáchala pues, que da voces tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. San Mateo 15, 22, 24, Ezequiel 34, del 6 al 17. Jesucristo no fue enviado a redimir y salvar a la humanidad, como enseñan todos los falsos cristos y todas las iglesias que hay ahorita en la actualidad. Esa es una gran herejía y es una gran mentira. En eso todos están equivocados, y por esa gran mentira engañan a muchos. Entonces en sus congregaciones tienen a muchos que no son de Dios, porque no saben distinguir cuáles son las ovejas de Jehová, cuál es el pueblo de Israel, porque ni ellos mismos lo son. Si así lo fueran, entenderían perfectamente lo que dice la Escritura y no andarían contando esas mentiras. San Pedro les manifestó a los príncipes de los sacerdotes y al magistrado del templo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Hechos 5, 30, 32. Cabe mencionar que el Espíritu Santo es la virtud que Dios pone en todos sus hijos, no una tercera persona. Cristo fue enviado para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. No fue enviado a redimir al mundo, como enseña el clero católico, y que la vida humana de Jesús se dio para liberar a la humanidad del cautiverio del pecado y de la muerte, como enseñan los falsos doctores, testigos de Carlos Taze Russell. No del Señor Jehová y las demás sectas que se dicen de Cristo. Y hay más testimonios. San Pablo nos dice que la simiente de David, que de la simiente de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, no al mundo o la humanidad. Pablo dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Hechos 13, 22, 24. ¿Qué promesa hizo el Señor Jehová a Abraham, a Isaac y a Jacob, padres del pueblo de Israel? A Abraham le prometió: y bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acuérdense, hermanos, que la tierra, cuando en la escritura a veces habla de la tierra como aquella parte que le fue dada al pueblo de Israel, que significa a todos los que habitaban allí. A todas las familias de Israel. Génesis 12:3 y 18:18 y 22:18. A Isaac le dio la misma promesa: y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra, la cual es Israel, y serán benditas en tu simiente. Génesis 26, del 3 al 4. Todas las gentes de la tierra de Canaán, la cual le fue dada al pueblo de Israel, hermanos. El Señor Jehová le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Génesis 22, 18. Se entiende, en Cristo serán benditas las familias de Israel, la simiente de Abraham. Es Cristo, nos dice San Pablo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Por lo prometido a Abraham y lo que San Pablo nos dice, entendemos que en Jesucristo Dios bendecirá a todas las familias de la tierra de Israel. Pablo aclara: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concretó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, el cual es el pueblo de Israel. Primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que bendijese a fin de cada uno según se convierta de su maldad. Hechos 3:25-26. Así el Señor Jehová está cumpliendo lo prometido a Abraham, bendiciendo a Israel por Jesucristo, simiente de Abraham. Zacarías, padre de Juan Bautista, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación. Claramente dice la Escritura que es a su pueblo, no al mundo. Dice: en la casa de David su siervo, como habló por boca de salvación, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos.
dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto al oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Lucas 67:79. Es así, hermanos, que si el pueblo de Israel tenía enemigos, ¿cómo van a ser salvados toda la humanidad? Como lo profetizó Zacarías, Juan fue levantado para ir delante del Señor Jesucristo, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de pecados, no al mundo. El Señor Jehová jamás ha dado promesa de redención a todo el mundo. Los de Jesucristo no son del mundo, son de Israel. Jesús nos dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes que yo los elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. San Juan 18:19. He aquí que sí está la diferencia que hace nuestro Señor Jehová de los de Él con los del mundo. Entonces, ¿por qué habría dar de salvación a todo el mundo? Los que aborrecieron a Jesús eran del mundo, no eran de Dios. Juan 8:47. Hubo judíos, samaritanos, italianos, etcétera, etcétera. Estos eran del mundo, no de los escogidos en Cristo desde antes, desde la fundación del mundo. Por todo lo manifestado en conformidad a la Escritura, Jesucristo fue enviado a redimir a su pueblo Israel, no al mundo, conforme Dios lo había prometido a Abraham, y manifestó la misma promesa de redención por todos los profetas. Por David se dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, 7 al 8. A las reliquias, a los que queden de Israel y los que queden de la casa de Jacob, los gentiles. Las reliquias son las escogidas y predestinadas para gloria desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3-7. Por Isaías se manifiesta: y acontecerá en aquel tiempo, el cual es hoy en Cristo, que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. ¿Y en dónde está la verdad, hermanos? La verdad está en la Escritura. Que muchos no la escuchen y no la vean es porque no son de Jehová, no son el pueblo de Israel, porque solo el pueblo de Israel puede entender sus palabras y puede entender la Escritura, puede abrir los ojos, puede abrir los oídos y puede abrir la boca con verdad en nuestro Señor Jesucristo y su Padre, nuestro Señor Jehová. Es así
como nosotros nos apoyamos en esta verdad, las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. Isaías 20, 22 y Romanos 9, 27. A Jacob Dios le puso por nombre Israel. San Pablo nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la cual es la simiente de Efraín, hermanos. Y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. Promesa de redención para Israel. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio, y sin estatua y sin epod y sin terapar. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual es en Cristo, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3, 4, 5. La promesa de redención para la casa de Judá y para la casa de José, de Manases y Efraín, del cual de Efraín son los gentiles. Génesis 49, 19 dice: está escrito: porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José, la cual son Manases y Efraín, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré. Y será Efraín como valiente, y alegrarse su corazón como de vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, y se gozará en Jehová. Y yo les silbaré y los juntaré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembré entre los pueblos, aún lejanos países, y se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y tornarán, porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y yo los fortificaré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Zacarías 10, 6, 12. Se dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que se convirtiera a él, a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y que para que restaures los asolamientos. Hechos 15, 14, 17. Dice: también te di por luz a las gentes, los cuales son los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Isaías
49, 5, 7. Este testimonio es claro de entender. Como todos los testimonios de Jehová, Jesús, siervo de Jehová, ha sido levantado para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel. También fue dado por luz de los gentiles, como se da testimonio en Hechos 13:48. Se dice: por Pablo, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Hechos 13:45, 48. La escritura es clara, hermano. Dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Quiere decir que algunos no creyeron. Es por eso que no todo el mundo puede ser salvo. ¿Quiénes creyeron? Los escogidos y predestinados, los gentiles de Israel, los gentiles que son de Dios, de las ovejas perdidas, a las cuales Cristo fue enviado a buscar y redimir. Son de su Padre, son suyas por herencia. Estos gentiles esperan en Cristo. Todos los que son de Dios, del pueblo de Israel, van a creer. Y el que no cree no es de Dios. Juan 8:47. Jesús les dijo a los que le creían, a los que no le creían: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. San Juan nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:6. Así pues, el clero católico y los protestantes en todas sus denominaciones, y los que se hacen llamar testigos de los santos de los últimos días, que son los mormones, etcétera, etcétera, no son de Jehová ni de su Hijo. porque son claras y evidentes a la luz de lo que está escrito por profetas y apóstoles. Las disensiones de todas estas sectas contra los testimonios de Jehová, dados por medio de su Hijo, que les han creído millones de personas, porque todos esos pastores son del mundo. 2 Corintios 16, 13 al 15. Son mundanos, así las gentes que les creen. San Juan nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los que viven conforme al mundo, nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, 5, 6. Es así que todos los terrenos adoran a la bestia. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, 8. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3, 16, 18.
Todas estas sectas no le temen al Señor Jehová y desechan en el bautismo su santo nombre y lo niegan o lo blasfeman. Niegan glorificarlo, están bajo maldición de Dios. El Señor dice: si no oyeres y si no acordáis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. Malaquías 2:2. Pero aún así no hacen caso a lo que se manda en la Escritura. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Salmos 29:2. Son un pueblo insensato, enemigos de Dios. Está escrito: ¿hasta cuándo, oh Dios, el angustiado nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Salmos 74:10. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Salmos 74:18. Al decir no es el nombre de salvación, están blasfemando y honrando a la bestia, pues como ella blasfeman el santo nombre de Jehová. Está escrito: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Es así que las congregaciones de todos los falsos cristos blasfeman y desechan el santo nombre de Jehová y tuercen todas las cosas de la Escritura, hermanos. Es por eso que la Escritura dice que así se conocerán los que son de Dios y los que son del mundo. A todas esas sectas lo que les interesa en realidad es acarrear personas y engañarlas. Mientras más personas tengan, más blasfeman contra Dios, porque están mandando más a perdición. A ellos lo que en realidad les interesa son las cosas del mundo, y las cosas del mundo se obtienen solo por dinero. Es así como todas esas grandes sectas amasan fortunas de todos sus fieles engañados, porque han torcido todas las escrituras de Dios y lo que está escrito por todos los profetas y apóstoles, tomando de la Escritura aquellas partes dulces con las cuales convencen, y las partes frías y duras que dice la Escritura, las que causan el verdadero temor a Jehová, no son enseñadas, porque entonces así perderían a todos sus fieles. El que es de Jehová, las palabras de Jehová escucha. Repito, como en otras enseñanzas que hemos dado, ahora que por esta situación que estamos pasando y que las enseñanzas han sido por este medio, hermanos, hay otras personas que están viendo y escuchando estas enseñanzas que no conocemos, que no sabemos sus nombres, pero yo puedo ver que las enseñanzas han sido visualizadas por más personas, porque nosotros en realidad somos una pequeña iglesia, somos un pequeño rebaño, somos muy poquitas personas.
tanto así que cabemos todos en la casa de uno de nuestros hermanos. A lo mejor los que oyen estos o los que ven estas enseñanzas pensarán que somos grandes. No, somos muy poquitos. ¿Y por qué? Porque muchos de los que nos han escuchado no entienden ni comprenden. Porque cada vez en el mundo, la Escritura dice, cuando entren todas las reliquias del pueblo de Israel, quiere decir que cada vez seremos menos hasta que entre el último. Entonces será salvo Israel, por lo tanto será el día del juicio. Entonces no esperemos muchos, cada vez esperemos menos. Pero como lo repito, si alguien escucha estas enseñanzas y las entiende, bienaventurado, porque ha entendido la palabra del Señor, entonces es del pueblo de Israel. Otros pensarán, ciertamente en estas enseñanzas se habla mucho del clero romano, se habla mucho de las otras sectas, de los testigos, de los mormones, mas esto pensarán que criticamos, mas la intención no es criticar, la intención es encontrar la verdad, porque para encontrar la verdad primero se tiene que descubrir la mentira. ¿Y cómo hemos de descubrir la mentira? Con la Escritura, con la verdadera palabra de la Escritura, con eso se descubre la mentira. Y por lo que enseñan los demás, haciendo libros, los cuales están plagados de error, prefieren enseñar con libros hechos por ellos que enseñar verdaderamente con la Escritura en la mano y enseñar lo que verdaderamente la Escritura dice, la verdadera palabra de nuestro Señor Jehová, la cual fue transmitida a su pueblo de Israel por nuestro Señor Jesucristo, por los profetas y por los apóstoles. Aclarado esto, para todos aquellos que han escuchado estas enseñanzas, aquí termina la enseñanza de este día. Que Dios los bendiga a todos y esperemos que pronto nos dé el Señor su voluntad